Hola a todos. Xavi, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, buenas noches a todas, a todos quienes están ahorita. No sé si en este momento estoy hablándole al vacío, pero me parece Xavi por ahí. Gaby, ¿tú me escuchas? Ok. No sé qué habrá pasado con Xavi. Estoy aquí, ¿no me ven? No veo a Xavi. Yo estoy aquí. Yo no veo ni escucho. Madre mía. Voy a salirme súper rápido. Estoy viendo. Hola, hola, perdón. Desaparecí de la faz de la Tierra. Ya. ¿Ya? Sí, perdón. Bueno, saludos a todas y a todos. Y Xavi, gracias por estar aquí esta noche con toda la comunidad de el CIBEF. Una disculpa por mis inconvenientes técnicos al inicio de la entrevista. Pero bueno, queremos saludarlas a todos y a todos. Estamos esta noche con Xavi Sala, que va a impartir el módulo de análisis y lenguaje cinematográfico en el seminario de cine contemporáneo, junto también a Andrea Olivo, Gerardo Tagle, Ricardo Bennett. Y bueno, la noche de hoy estamos aquí para platicar sobre hacer cine en México. ¿Cómo estás, Xavi? ¿Qué tal tu tarde, tu noche? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estoy aquí con ganas de platicar contigo y bueno, poder desarrollar todos los temas que sean interesantes sobre mi experiencia y sobre el cine en general. Perfecto, pues voy a empezar a presentarte rapidito antes de que entremos ya en la materia. Bueno, Xavi Sala, guionista, director y productor de cine. Sus 9 cortometrajes han participado en más de 300 festivales de todo el mundo, han obtenido más de 80 premios y reconocimiento internacional. Su cortometraje Hijab fue nominado a los premios Goya. Tiene amplia experiencia docente como profesor de guión en Latinoamérica, España y África. Shkipi Giedani, ¿bien? Sí. El ombligo de Giedani es su primer largometraje como director. Ha sido seleccionado en más de 30 festivales y obtenido hasta la fecha 9 premios, entre ellos mención especial a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia y el premio Radio Exterior de España en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Pues estamos aquí con Xavi. Tienes una muy amplia experiencia docente y nos va a dar mucho gusto pues escuchar lo que tengas para compartir con nosotros esta noche. Entonces, Xavi, ¿cómo se puede empezar a hacer cine? ¿Qué es lo que puedes hacer con las cosas que tienes a la mano? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el que tiene, digamos, inquietudes artísticas no puede reprimir, expresarse, y ya sea con el cine o cualquier otra disciplina artística. Hablando de cine, no me gusta que la gente ponga excusas ante la posibilidad de desarrollar su arte, ¿no? Sea en cualquier campo dentro del cine. Quiero decir, podemos adaptarnos de forma humilde a las condiciones económicas, a la situación, al contexto que tenemos. Y creo que es muy viable que podemos sacar adelante historias interesantes, ¿no? Que se acaban convirtiendo en películas cortos o largos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tener algo que contar. A partir de que tú tengas emociones y reflexiones que compartir, de ahí estirar del hilo e ir ajustándote y adaptándote a tu contexto, a tu realidad, ¿no? Porque es muy importante saber que no vivimos en Estados Unidos, no vivimos en Inglaterra, ni en China, vivimos en México. Y cada país
cada territorio, cada lugar tiene que adaptarse a eso. Entonces, soy muy partidario de que nadie reprima la inquietud artística. Y en el cine alguien quiere plasmar algo a través de imágenes, hay una historia, hay un guión, hay un texto. Saquemos lo que tengamos y ya luego veremos y buscaremos la forma de plasmar y culminar. Sí, totalmente. Cuando hay esa urgencia, esa necesidad, no se le pueden poner peros. ¿Y para ti qué significa hacer el cine? O sea, de tus motivos, tus intenciones, ¿por qué escogiste cine y no otra forma de expresarte? Bueno, yo en realidad no estudié cine, yo soy licenciado en periodismo, pero tiene bastante que ver con el mundo del cine, en concreto con el guión, ¿no? La forma, hay que saber contar historias, ¿no? En el periodismo, los grandes periodistas saben contar, ¿no? Y en el cine, los grandes cineastas saben contar, y creo que eso está conectado. Yo realmente ya, pues, desde niño hacía cortometrajes sin saberlo, ¿no? Porque yo hacía de forma muy rudimentaria, hacía cortometrajes con diapositivas, ¿no? Tengo una familia humilde y con diapositivas les ponía sonido y era algo muy, muy artesanal, pero de ahí venía. Entonces, yo realmente tengo muchas aficiones, la música, la literatura, la pintura, el teatro, ¿no? Pero realmente el cine me daba la posibilidad de unirlas todas. Y para mí, el cine me sirve para expresar y reflexionar sobre los temas que me tocan y me preocupan a mí del mundo. Es mi forma de expresar lo que veo y siento en el mundo. Entonces eso es lo que me motiva. No he encontrado una forma artística, alguna expresión artística mejor. Me gustan mucho otras, me gusta mucho, pues ya te decía, la música, pero creo que el cine puedo dar rienda suelta a todas mis aficiones donde no soy profesional de ello, pero soy gran aficionado y realmente esa unidad pues, es muy rica para mí, pero una gran reflexión sobre el mundo para mí es lo que me motiva a la hora de hacer cine. Y de estas otras inspiraciones, ¿con qué otras disciplinas se cruza tu quehacer, ¿no? Digo, con el periodismo, por ejemplo, música, pero no sé si identificas alguna otra que también sea vital en tu creación. Bueno, la pintura, la interpretación, ¿no? Digamos, me apasionan muchas disciplinas artísticas, pero principalmente esas, ¿no? Yo escribo desde muy niño y luego pues lector, ¿no? Y melómano, y sí, entonces todo eso, y hice talleres de interpretación, también quería ser actor, ¿no? Y todo eso lo unifiqué a través del cine, pero realmente no he perdido ninguna de esas aficiones, las sigo manteniendo. La fotografía también, sí, me dediqué mucho tiempo a aprender y a hacer fotografía, siempre muy autodidacta, ¿no? Pero realmente no me dediqué a ninguna de ellas, pero al cine sí. Y es justo también como esta complejidad de poder entender desde dónde vienen las posibilidades o los recursos que puedes también utilizar para crear una complejidad simbólica y de muchos, no sé, planos. Yo creo que se ven también reflejados en el cine. Desde que llegaste a México, ¿tú qué contextos has identificado y cómo ha sido tu experiencia al llegar a México a realizar cine? Sí, bueno, a mí, por lo que decías antes, pues de alguna manera reflexionando sobre los temas, verdaderamente me interesa el cine que me confronta como ser humano, ¿no? Ese es el tipo de cine, respeto mucho todos los géneros y bueno, pues que cada uno elija el que más cómodo esté, pero en mi caso creo que el cine sirve para confrontarme a mí personalmente y luego a los espectadores y la gente que vea la obra. Yo cuando llegué a México, yo llegué en el año 2013, ya conocía de antes, y bueno, me recibió bien México, pues una industria pues raquítica, por desgracia, como tantos otros países. Entonces la cuestión es que pues tuve que batallar mucho, sigo batallando. Me encontré un país muy centralizado como hasta hoy,
un país donde la Ciudad de México acapara el 90% de la producción, un país poco diverso por culpa de que todo se centra en unos pocos, y un país que necesitaba diversidad territorial, ¿no? Y más riqueza en eso. Pero en paralelo me encontré un país que ya conocía desde hacía años y sobre todo su cinematografía. Conocía el éxito que sigue teniendo el cine mexicano, y no hablo de los directores mexicanos afincados en Hollywood, hablo de directores de un tipo de cine más de arte que acaparan premios y selecciones en festivales de todo el mundo, los grandes festivales, en concreto, pues no sé, Berlín, Cannes, Toronto, que siempre están ahí, y eso no cualquier país lo puede tener. Entonces me asombró mucho las posibilidades de lo que se estaba haciendo en México, pero eso sí, me parecía que faltaba darle voz, falta darle voz a mucha más gente de la República, y que no se convierta esto digamos, en el dominio de unos pocos privilegiados que viven en la Ciudad de México y conocen el sistema de la financiación pública. Sí, totalmente. Y creo que, digamos, desde eso, desde la descentralización de los apoyos, de la descentralización de las historias y de los estereotipos, no sé, hay mucho trabajo que hacer y yo creo que pues, hay que aprovechar justamente todos los procesos, en ocasiones formativos o de llenarnos de referencias e inspiraciones para pues seguir animándonos. Justo ahora que mencionabas y que retomabas esto, ¿no? De los temas que te importan y que para ti es vital, como el cine que te confronta como ser humano, que digamos, yo también podría decir que comparto ese gusto. Gaby, ¿te parece si podemos pasar ahora el tráiler de El ombligo de Giedani, que creo que justamente es referencia, ¿no? De lo que estamos hablando y un poco de lo que decíamos o de la pregunta que te reformulé, ¿no? Sobre los privilegios. De repente, como reconocemos los privilegios que tenemos cada uno desde su posición para poder narrar y ayudar a dar voz, ¿no? O a poner como a que se reconozca un poco. Veía que en alguna de tus entrevistas habías dicho algo como que no se dan cuenta, que no lo ven, o que no se dan cuenta que no se dan cuenta, o Sí, algo por el estilo. decía que muchos mexicanos no se dan cuenta que no se dan cuenta. Y ahorita que estás diciendo eso, para mí me parece muy importante, y ahorita estás tocando la formación. Para mí las historias que me interesan son las que hablan de sus autores, pero no quiere decir que sean sus vivencias personales, sino que sean sus reflexiones, sus formas de ver la realidad. Como yo decía en mi caso, lo que hago, me interesa el cine que hace eso, y no solo el director, sino el guionista, sino el fotógrafo, el sonidista, los que participan en una película. Principalmente, bueno, pues los que cuentan la historia en ese sentido narrativo, pues está el guión y el director, pero a lo que voy es que deben ser películas que inspiren una reflexión sobre nuestra forma de ver la realidad y el mundo. Y en eso, pues creo que hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer desde la formación. Sí, totalmente. Me pareció relevante en alguna entrevista, lo platicábamos con otro maestro, el caso de Ya no estoy aquí, que se retrataron a los colombianos de Monterrey, digamos, y la queja de muchas personas era que no se veían reflejados los regios ahí, pero no era una historia sobre regios tampoco, era una historia como mucho más particular de comunidades que no han tenido como esa proyección, ¿no? Entonces, justamente me parece muy valioso el ombligo de Giedani. Y Gaby, si podemos pasar al tráiler para que lo conozca el público, por favor.
¿Tenemos el audio, Gaby? Todo menos sirvienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. Y Karol G. No, no, ninguna. A ver, salud. 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 Ustedes son como de la familia. Vamos a de nuevo para que no se vea por ahí. Aquí están sus cubiertos. Aquí etiqueta no ciudadanía. ¿Te vale? No. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo menos sirvienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. Y Karol G. No, no, ninguna. A ver, salud. Salud. Ustedes son como de la familia. ¿Cómo fue tu proceso, Xavi, para realizar esta película? ¿Cuáles fueron las labores que realizaste y también cómo fue el trabajo con actores, que creo que es algo bastante relevante en esta película? Bueno, fue un trabajo muy largo, un proceso duro, porque a día de hoy pues, prácticamente llevo como 6 años con la película, ¿no? Porque sigo trabajando en la película. La gente cree que una película es simplemente filmarla, ¿no? Una película, en mi caso me tocó hacerlo todo, ¿no? Pues desde escribir el guión hasta distribuir la película, dirigirla, producirla. Pero la cuestión es que si no lo haces tú, lo hace alguien más y el creador de la película debe estar siempre pendiente. Fue muy, muy complejo, digamos, por el tema de casting, que también para mí es lo más importante después del guión. Pues estuve como ejemplo para que los que nos están viendo, 2 años hasta conocer a Sotera Cruz, que la conocí en Juchitán, aunque ella es un personaje de un pueblito cercano que es Xadán. Y entonces, bueno, pues eso es un ejemplo de la importancia que yo le doy al casting, a los que van a poner su cuerpo y alma y voz a los personajes. Entonces, bueno, pues combiné actores sin experiencia como Sotera Cruz y Erika López, que hace de su mamá, con actores de experiencia, pero no tan conocidos por el gran público, porque no quería que alteraran las sensaciones por la fama y la popularidad, y está Yuridia del Valle y Juan Ríos. Entonces fue como una combinación bastante especial, donde unos aprendieron de los otros y viceversa. Y bueno, pues es una película pues que me cambió la vida y le cambió la vida a todos los que pasaron, a muchos que pasaron por ella,
Pues porque trabajo de muchísimo corazón y muchos años, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de eso, de llevarlo desde el guión, producción, postproducción, exhibición, distribución, en un país como México? ¿Cómo hiciste tus trabajos de financiamiento también, por una parte? Sí, bueno, que yo haya hecho todo no es que se lo recomiende yo a los Sí. espectadores, ¿no? Y a los participantes de los seminarios de CIBEF, no. Por desgracia he tenido que hacer todo. Creo que está bien, aprendí mucho, ¿no? Tenía yo mucha experiencia previa con el mundo de los cortometrajes. Yo llego a mi primer largometraje después de haber hecho bastantes cortos. Después he escrito varios largos, ¿no? Que no vieron la luz, pero ahí están, ¿no? Entonces, digamos que ese bagaje, animo mucho a la gente a que haga cortometrajes. Es fundamental, fundamental. Es donde encuentras tu voz, ¿no? Pero, digamos, y aprendes de la industria y todo. Pero en mi caso, pues, sucedieron cosas y me tuve que hacer productor cuando no era el productor originario. Me tuve que hacer distribuidor cuando no era el distribuidor originario. Lo que yo era originalmente era el guionista y el director, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo hice. Hice una cooperativa para poder financiar la película de la mejor manera. Pedí dinero prestado a unos y a otros. Por suerte, gracias a los logros de la película, he podido, estoy acabando de pagar, he conseguido amortizar. Y bueno, la historia es que en el camino, lo que sí que me he dado cuenta, que al llevar la batuta de tantas especialidades, como tú, como el creador, no hay nadie que crea en la película. Y creo que eso le ha venido muy bien en una parte, a que El ombligo de Guidani esté posicionada como una película, pues, se respeta, ¿no? Por el público y la crítica, que eso es muy importante. Ha combinado muy buenas opiniones de un lado y del otro, ¿no? Y eso no es nada fácil, y creo que estoy muy contento. No pienso que deba ser así el cine siempre. La gente entienda que hay especialidades. Qué bueno poder contar con equipo dentro de producción, distribución, que haga otros, o compartir. Esto es un trabajo en equipo. Pero si uno no lo encuentra, porque por desgracia no abunda la buena, digamos, productores o distribuidores con vista, que tengan olfato. Entonces, si no queda más remedio, hay que darle y hacerlo uno. Y que nadie vuelva a lo mismo que decía al principio, que no pongan excusas, ¿no? Entonces, algo así. Y desde tu perspectiva, ¿qué formas hay de financiar el cine hoy en México? O sea, ahora mencionaste una como súper interesante, justamente como esa creación de una cooperativa y bueno, del pedir prestado, ¿no? A gente que está cerca y que creen en el proyecto. Esos son, digamos, formas también un poco, pues no sé cómo haya sido tu experiencia, por qué decidiste llevarlo por ese lado. ¿Qué opinas también sobre los fondos que hay disponibles? Digamos, si alguien quisiera financiar su película hoy en día en México, ¿qué habría que considerar? Bueno, yo decir que El ombligo de Guidani optó y se postuló a fondos, no fue beneficiado. Entonces, eso hay que decirlo. No me quedé ahí. Yo seguí luchando y saqué la película. Obtuvimos un fondo de postproducción muy importante que fue Procine Ciudad de México. A la gente de la Ciudad de México les animo a que estén pendientes de ese fondo. Es un fondo que no es tan exigente en la presentación como los que puedan ser de IMCINE. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante. Luego nos dieron un fondo para distribuir la película, lo de Eficine Distribución. Entonces, fue también pues, un trabajo muy complejo, pues por conseguir un contribuyente que se decidiera a querer apostar por la película. Fondo muy chiquito, ridículo para distribuir una película, ¿no? La gente tiene que entender que a veces las películas no hablan por su calidad en función de los espectadores, sino por sus inversiones económicas normalmente, ¿no? Entonces, bueno, fondos que yo he presentado la película, pues desde
desde Eficine, Procine Ciudad de México, Foprocine, fondo que ha desaparecido ahorita, igual que Fidecine, al que no me presenté nunca, Fidecine. Ahorita se está creando un nuevo fondo con versión de estos dos, de Fidecine y Foprocine. Todavía no sabemos en qué acabará todo. También presenté la película Fondos Internacionales, que es muy importante, Vision Sudest. No tuvimos suerte tampoco. Entonces, digamos, conozco bastantes. Y luego, por ejemplo, pues estímulos de creadores. Me dieron un estímulo no por este guión, sino por otro, para estímulos de creadores de INCINE, ¿no? A mejora de guión. También el guión del ombligo de Guidani fue seleccionado en el laboratorio Sundance de Oaxaca. Eso no es dinero, pero bueno, es un aporte al currículum y bueno, sobre todo también por las asesorías recibidas, ¿no? Entonces, digamos que todo eso va contribuyendo. Creo que uno tiene que estar abierto a todas las convocatorias y no ser flojos, no ser flojos. Yo sé que es muy fácil que las cosas te vengan hechas y lo habrá, no dudo, que habrá directores, cineastas, donde pues todo les viene fácil, ¿no? Y no tienen que hacer. Pero hay que chambearle y los que somos de carne y de hueso, ¿no? Somos normales, pues tenemos que buscarnos la vida y darle duro y si hay que buscar muchas convocatorias y ver cuál se ajusta a tu película. Veo y creo que después desarrollaremos a lo mejor algún punto más de la situación tras la pandemia o con la pandemia, porque la pandemia no la vamos a dejar en un largo plazo. Eso cambia bastante las cosas, pero mi experiencia hasta la fecha ha sido así. Y, por ejemplo, has dado clases y asesorado proyectos en un montón de países. Desde esta parte formativa, ¿qué particularidades has notado en la realización cinematográfica en México? Bueno, mira, yo la he notado en la realización y la he notado en el bagaje de los alumnos cuando he impartido cursos, talleres y asesorías, ¿no? Entonces, me parece muy importante destacar eso. México tiene dos mundos muy claros, ¿no? Donde hay un tipo de cineastas realmente que me interesan mucho, que tal vez es de lo que más me atrajo para venir a México, ¿no? Reigadas, Escalante, Michel Franco, son gente de la nueva generación de los últimos años, gente muy buena, ¿no? Pero resulta que ellos sí que tienen no están bajo la influencia del cine gringo y de la telenovela, como por desgracia veo a muchísima gente aquí y lo he notado en las escuelas, ¿no? Creo que hay que desprenderse de esa mala influencia de la televisión en el cine y sobre todo del cine gringo. De todos los países de Latinoamérica que tienen, te digo, en el mundo en general las industrias son raquíticas, pero Latinoamérica, bueno, el cine gringo influye a todo el planeta. Latinoamérica tiene muchísima conexión con el cine gringo, por una proximidad, pero de todos, el que gana por goleada es México. México es la cercanía con Estados Unidos es brutal, ¿no? Entonces yo creo que eso afecta negativamente a su cine, incluso al cine comercial, porque me gustaría ver un cine comercial mexicano que no fuera una copia de las películas de Los Ángeles y de Nueva York, ¿no? Me gustaría poder ver cine comercial autóctono, ¿no? Que no sean malas imitaciones de cine gringo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido hay mucho que trabajar, al igual como decía esta reflexión sobre el ombligo de Guidani, sobre que muchos mexicanos no se dan cuenta, que no se dan cuenta. Sucede que yo, en alumnos que he tenido, cineastas que he visto películas, no se dan cuenta de que están haciendo televisión. Y televisión telenovelera, ¿no? Y muchos no se dan cuenta que lo que están haciendo no es México, es una mala copia de acción o de comedia de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo eso lleva tiempo, ¿eh? Y cuando uno se da cuenta de que estaba en esas, empieza a rectificar y dice, se encuentra muy a gusto porque empieza a sentirse cómodo y auténtico con su mundo, su realidad, empieza a sentirse
pues diciendo, oye, pues sí, ya es como una terapia, ¿no? Dices, ya estoy hablando de mí, ya estoy hablando de mí, no de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso, países que se parecen más a México en muchos sentidos, también por el desarrollo y por la calidad de las películas y empiezan a ser potencias en Latinoamérica, pues Colombia, ¿no? Colombia y México tienen paralelismos en fondos, no hay país mejor que en fondos, ¿eh? Que Colombia, México bueno, Brasil, por supuesto. Ahorita Brasil, de capa caída, por desgracia, pero tradicionalmente ha sido un país muy potente. Pero los emergentes, sin duda, en los últimos años es México y Colombia. Sería ese parecido. Bien. Y ahora que hablabas también, retomando lo de los fondos, qué imprescindibles o qué cosas, incluso más allá de los fondos, ¿no? O sea, en el proceso de trabajo, de producción, escritura, ¿qué cosas crees que deben de tener muy presentes los realizadores durante su proceso? Uno podría ser que es un proceso largo. Sí, seguro. Muy largo. Pero no sé si tienes como algunos tips para nuevos realizadores, mexicanos realizadoras. Bueno, yo, mira, para mí lo principal, ante todo, bueno, pues no poner excusas constantemente de que yo no soy rico, de que yo no nací en la Ciudad de México, que yo no tengo contactos, siempre hay excusas para no hacer las cosas que quieres hacer. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace, sea rico, clase media o pobre, les digo, no digo que sea fácil, eso no digo. Hay que creer mucho en uno mismo. Si no crees tú, no van a creer los demás. Y hay gente que cree que tienen que ser los demás los que decidan sobre nosotros. No eres tú el que decides, el que le tienes que convencer al otro. La humildad para mí es clave y a veces falta humildad, ¿no? Hay autores, hay artistas en general, cineastas que no lo son, bueno, allá ellos, ¿no? Pero creo que hay que hacer un ejercicio de humildad. El que ande buscando una carrera de alfombra roja y de mucho dinero, de hacerse millonario o de ligar mucho, no, están muy lejos de eso. Que se dediquen a otra cosa. Creo que les irá mejor, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucha confianza, y tener esa ambición pues, bueno, casi que se convierta en una obsesión, querer sacar a un proyecto entre manos. No solo digo a directores o guionistas emergentes, hablo de cualquier sector cualquier especialidad del cine. El que quiera ser sonidista, que luche por ser sonidista, que no diga qué lejos estoy de la cima, ¿no? Que quiera ser editor, fotógrafo, así empezamos todos. Eso sí, esto es una carrera de obstáculos y de largo recorrido. El que tenga mucha prisa, y yo lo he notado en escuelas, que hay mucha prisa cuando empiezan a ver que no es tan fácil, pues arrojan la toalla, ¿no? Y bueno, una lástima, pero seguramente si no están preparados para eso, tendrán que buscar otros trabajos, otros mundos que les compensen más. Esto es un mundo sacrificado, sin duda. Pero, como dice Sotera Cruz, ¿no? En la protagonista del Ombligo de Guilani, quien tiene sueños y lucha por ellos los logra. Y eso no hay duda. Y ella, pues, lo dice también por ella, ¿no? Y coincido con ella, ¿no? Hay que luchar. Sí, hay que hacer hasta que se vuelvan realidad. Algunos dicen finge hasta que lo logres, ¿no? Y de cierta forma se podrá estar fingiendo, pero viene de una intención y una necesidad real, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es como una burbujita de potencialidad, ¿no? Que está esperando ahí a seguir siendo alimentada. Y, por ejemplo, para querer, por un lado, exhibir y por otro lado, distribuir, tanto en México como fuera de México, ¿qué consideraciones te parecen importantes a ti o cómo ha sido tu proceso? Bueno, si te refieres a exhibir en sala cinematográfica y distribuir
en televisión o plataformas. No sé bien la diferencia que haces entre la exhibición, en cuanto a que el primer lugar de una película son los festivales y la exhibición teátrica, ¿no? En sala grande, ¿no? Y luego la distribución, bueno, la película se distribuye en sala de cine también, pero en cualquier caso, si empezamos por el orden habitual, ¿no?, que es ir a los festivales, pues yo creo que la película, antes de llegar a los festivales, ya tiene que haber sido visionada por los festivales, ¿no? Tiene que haber sido visionada por los distribuidores de cine, por las plataformas, por los distribuidores para los agentes de ventas. ¿Qué quiero decir? Que una película no se hace y de pronto, no debería ser, ¿no? De pronto a ver si me toca la lotería, y entonces que la vean y les gusta y de ahí ya al estrellato. La película debe tener un camino donde la van viendo, y hablo de procesos, ¿no? Los work in progress, ¿no? Desde que vas platicando de tu proyecto, aún sin tener el guión, a cuando ya hay un guión, a cuando ya hay un teaser, a cuando ya está la película filmada, pero no está acabada, vamos a un work in progress. Entonces, si tú vas haciendo toda la tarea de ir promocionando y buscando apoyos, vas a llegar a que la película esté terminada y muy probablemente vas a tener un distribuidor, vas a tener un agente de ventas y vas a tener interés en televisiones, ¿no? A lo que voy, que en ese camino pensemos que hay que ir desarrollando, pues presentándose a los, digamos, los mercados y a los festivales donde dan oportunidad de conocer qué proyectos se están haciendo. Entonces, de esa manera, no asegura ningún éxito, pero puede haber un proceso mucho más racional y normal y darle una oportunidad a la película mayor. Entonces, tú llegas ya a la posibilidad de estrenar una película después de que has hecho un recorrido en festivales. Y estoy hablando del tipo de cine que yo hago. No estoy hablando del cine pues comercial de palomitas, ¿no? Donde no pasan por ningún festival, ni las quieren en los festivales. No va por ahí su nicho y su mercado. Entonces, el cine que yo hago, pues tiene que buscar que los festivales reconozcan la película y la crítica especializada. A partir de ahí, ya, si es que previamente también tienes que haber mostrado la película a distribuidores, exhibidores, ¿no? Y agentes de ventas. No llegas durante los festivales, durante la presentación en festivales, debes antes de la presentación en festivales, quiero decir, deberías ya tener alguien que te mueva la película. Si tú llegas, lo digo porque, por ejemplo, pues nosotros en el ombligo de Guidani estaba Cinépolis, ¿no?, como distribuidor, ¿no? Y Cinépolis, por varios motivos de discusión, salió de la distribución y es cuando entré yo como distribuidor. Pero realmente la película no debería haber llegado huérfana al Festival de Chicago, que es donde se estrenó la película oficialmente, ¿no? Después llegó a Morelia. Entonces, digamos que hay que hacer una tarea y eso desde tu propio país. Y ya de ahí vas a abarcar el resto de países, porque los distribuidores, sobre todo los agentes de ventas, tienen un ámbito internacional y el agente de ventas es el que te va a llevar a festivales y el que te va a posicionar para que las televisiones quieran y las plataformas quieran comprar la película. Entonces, bueno, como ejemplo, pues está Ventana Sur en Buenos Aires, en Argentina. Pues como ejemplo, ahí gestioné yo personalmente la venta del ombligo de Guidani para la HBO en Estados Unidos. Entonces, pues ahí hay que estar. En este caso, la película estaba terminada, pero habría sido interesante que lo hubieran comprado antes de que estuviera terminada, ¿no? También se puede presentar antes de que esté terminada. Entonces, a lo que voy, que nadie se desespere. Estamos en una situación muy compleja porque las películas
más de arte, más pues como las que yo decía que yo hago, me gustan, ¿no? Tenemos un problema para llegar a las salas grandes. Hay circuitos. A las salas grandes, digamos, los circuitos de cine tradicionales de los monopolios, ¿no? Es decir, Cinépolis, Cinemex. Esos están muy colapsados por un tipo de cine, pero hay otras muchas salas alternativas que hacen un gran circuito y no habría que despreciarlas nunca, al contrario. Entonces creo que ese es un futuro muy grande para nuestro tipo de cine, mientras las políticas de los países, como México, no hagan nada por democratizar la exhibición en las salas de cine, que ese es el grave problema. Cinépolis y Cinemex no quieren cine mexicano, por desgracia. Ahí hay un problema, ¿no? Entonces, pero mientras los políticos resuelven o no, las instituciones, nosotros tenemos que apostar porque nuestra película tenga ese circuito, y lo hay, tanto en México como en otros países. Pero no podemos estar solos, tenemos que apoyarnos de gente, o no sé que lo queramos hacer solo, pero gente que se encarga de eso. Y con eso cierro, pero que nadie se crea que el cine solo existe en Cinemex y en Cinépolis, no es así. También hay que profesionalizar el circuito de exhibición, de las salas alternativas, pero ese es otro tema. Y internacionalmente, cuando la película ha sonado en festivales y ha tenido una repercusión en tu propio país, eso hace que la quieren en otros países. Esto es un efecto dominó, pero tiempo lleva, como todo el proceso del cine. ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar tú a la hora de hacer estas negociaciones? Bueno, las habilidades prácticamente son las mismas que cuando estás en el origen de una película, de un proyecto, pues saber creer tú en tu proyecto. En este caso ya tienes más ventaja porque tienes un proyecto acabado, ya no solo tu palabra. Entonces la película la están viendo y luego, bueno, principalmente ahí habla la película por ti, pero luego también, pues hay que estar y presentar la película a las convocatorias donde van a poder verla estas personas que van a decidir. No van a ir a tu casa a pedirte la película, ni te van a escribir un WhatsApp o por Facebook. Ellos van a un lugar, pues en este caso, bueno, está el Festival de Berlín también, muy importante, ¿no? Bueno, está en Morelia, Festival de Morelia, que tanto apoyó al ombligo de Guidani. Ahí estuvimos en Impulso Morelia, y en Impulso Morelia estaba la gente que selecciona en el Festival de Cannes y Berlín, y de ahí fueron proyectos que son recomendados para Ventana Sur. Quiero decir que hay que saber moverse, y cuando te entrevistas con la gente que te puede apoyar, saber creer en tu proyecto, o sea, demostrar que tu proyecto merece la pena y saber argumentarlo también. Cuando está la película terminada, ya es un gran logro. Cuando todavía no está terminada, pues hay que chambearle más en eso. Pero sí, hay que tener un poco de, pues, don de la palabra y de la venta también, sin duda. Muy bien. Gaby, ¿podríamos poner, mientras tanto, el demo reel de Xavi en la que seguimos esta última parte de la entrevista, por favor, para que se vaya ahí acompañando un poco de imágenes la charla, por favor? Si quieres, podemos ir como comentando, que nos vayas diciendo, que si yo, retos, oportunidades, cosas que tú consideres tal vez importantes, ¿no? De cada una de las películas, o bueno, cortometrajes también que has desarrollado. No sé si quisieras comentar algo más sobre el ombligo. Bueno, cosas sobre el ombligo que tiene mucho que ver con mis cortometrajes. Por eso yo les decía a los espectadores que trabajen, que hagan cortometrajes, que es un mundo fantástico donde van a aprender muchísimo
y van a encontrar su propia voz. El ombligo de Guidani está íntimamente relacionado con Hijab, que es mi cortometraje más laureado, y no está relacionado por la trama, sino por el tema. Muchos cineastas emergentes creen que lo primero es la trama. No, la trama es lo más fácil en una película. Lo más complejo es el tema y cuál es tu punto de vista sobre un tema. En este caso, la identidad, ¿no? La intolerancia, son temas que unen este corto y este largometraje. En todos los trabajos que he hecho he ido desarrollando pues mi mirada, ¿no? Y creo que donde unificó mejor, porque es el último donde le doy como forma a todo, es el ombligo de Guidani. Y luego técnicamente vas aprendiendo, ¿no? Este cortometraje que están viendo ahí es El Nacimiento, es el último que filmé como corto. Todos ellos, pues independientemente que han logrado muchos premios, como tú decías al principio, Andrea, y han recorrido muchísimos festivales, lo más importante de ellos es que están hechos para desarrollar mis reflexiones sobre la realidad y mi punto de vista, lo que me confronta, y quiero compartirlo, ¿no? Por eso hago cine, ¿no? Para nada me interesa realmente ni premios ni el dinero. Evidentemente, pues quieres vivir de ello, pero si no hiciera cine necesitaría hacer algo para poder contar o reflexionar, ¿no? Esta es la autoridad de este corto que están viendo aquí. También todos ellos, la mayoría están rodados en 35 milímetros, 16 milímetros, y algunos de ellos están kinescopados, están pasados de digital a cine. El único que quedó solo en digital, porque ya era la época del DCP, fue El Nacimiento, que vimos anteriormente. Y bueno, el que vea los cortos míos va a verlos, va a notar la influencia que tienen en el largo también y viceversa, ¿no? Y yo creo que eso para mí es lo que me gusta de los directores, de los autores, donde los veo por todas partes. Con unos segundos, en general en el arte, ves un poquito de un autor y eso es el reto. Identificas el sello y eso para mí es fundamental. Y no necesariamente, como decía, son temas parecidos, pero reflexiones diferentes. Son premisas dramáticas diferentes sobre los mismos temas, ¿no? A veces. Justo creo que mucho del valor o de las cosas que se ven y que hacen que lleguen las historias es precisamente no estarse preocupando por la pose, por el dinero, por lo que sea que te puede llevar la película a tener, sino en esta necesidad innegable, ¿no? De hablar las cosas que nos importan, y yo creo que ahí justamente se ve la veracidad un poco de las historias y el sentimiento que permite a su vez que tengas éxito. Sí, mira, a mí lo que no me gusta es que alguien hable por boca de otros, ¿no? Tengo la impresión de que hay que ser auténtico y los errores cometerlos tú. Es cierto que te pueden apoyar, para eso están las asesorías, los talleres, para eso están las escuelas, ¿no? Los seminarios de CIBEF y todo, ¿no? Pero la cuestión es que tú tienes que tomar la batuta de tu proyecto, de lo que tú quieres contar, y no decir que fulanito te dijo que tocara esto o lo otro y por eso no está bien. No, tú tienes que ser consecuente. Y en ese sentido, no hacer la película que quieren los demás, sino la película que quieres tú. Mira, este que estamos viendo es Hijab. Este cortometraje, solo él ganó más de 40 premios y más de 100 selecciones, más de 150, si no me equivoco. Todavía a día de hoy Hijab sigue siendo un cortometraje seleccionado en festivales, distribuido en plataformas, televisiones. En Estados Unidos se utiliza didácticamente en la escuela secundaria, en la universidad, ¿no? Entonces está en programas educativos. La gente que no crea que el cortometraje es el hermanito pequeño del largometraje o algo así, no, aquí son películas cortas o largas,
pero no, ninguno es superior al otro en absoluto. De hecho, el cine empezó siendo cortometraje, no largometraje. O sea, la gente indaga un poco en la historia del cine antes que los largos se hacían cortos. Y bueno, este cortometraje es el que decía yo que está íntimamente relacionado o ligado con Hijab, con el ombligo de Gidani, quería decir. Y es súper interesante, ¿no? El potencial también que tienen ya los contenidos cuando están terminados, justamente que menciones que se utiliza para cuestiones didácticas en Estados Unidos, ¿no? Es como trasladar problemáticas súper vívidas de la realidad y pues eso, confrontarnos, y yo creo que también es en búsqueda de generar un mundo mucho más empático, comprensivo. Sí, yo siempre digo que tanto los cortos como mi largometraje El ombligo de Gidani plantean reflexiones y preguntas, y las respuestas las tienen los espectadores. Por eso son tan útiles en los, didácticamente, porque sirven de material para inspirar debate y reflexión, y no están cerrando, están proponiendo. No son, trabajos donde se cierra en plan moral una opinión cerrada, una tesis, ¿no?, que pueda tener el director sobre un tema. No es así. Digamos, abre muchas posibilidades. Eso incomoda mucho, a los espectadores. Incomoda porque les obliga a posicionarse. Pues he tenido muchas proyecciones con El ombligo de Gidani donde sucedía eso. Decían, oye, pero ¿y después qué sucede? ¿No? Digo, no, participa tú. Hice la película para ustedes, no solo para mí. Y quiero que ustedes también aporten. Y por eso, cuando le entras al juego de los cortos o del largo, desde este punto de vista, es muy interesante. No digo que esto solo lo haga yo, esto lo hacen muchos cineastas que me interesan y que te abren un mundo de reflexión, y es lo que hace que una película corta o larga sea un clásico. Sí, es súper importante esa confrontación. Sí, dinos. No, decía, este cortometraje que están viendo ahí, se titula Maleteros. Lo filmé en Ucrania, en Kiev, y sin hablar ucraniano, filmamos en ucraniano. Esto me acordé mucho de los cineastas europeos que viajaban a Estados Unidos, y aquí pues fue un premio que patrocinaba el Talent Campus de Berlín, y entonces bueno, pues conseguí filmar con ese premio ese cortometraje allá, y se presentó en Berlín, de hecho. Sí, leí que había sido como muy importante para ti que se hiciera en la lengua original del lugar, ¿no? Y creo que es algo que también pasa con El ombligo de Gidani, ¿no? Sí, El ombligo de Gidani es la primera película de producción netamente mexicana de ficción que es en zapoteco. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no había películas en zapoteco de ficción mexicanas, ¿no? Eso es intolerable. Y tantas lenguas, 68 lenguas tenemos en México, y que no siguen muchas de ellas sin su película, ¿no? Digo, no puede ser. Y la gente que cree que todo tiene que ser en español, ¿no? Entonces, allá en Ucrania, lo que yo les dije, no, hagamos, no en ruso, que es la lengua que avasalla y centralista, sino el ucraniano, que es la lengua originaria, y se decidieron y se hizo realidad, ¿no? Fue muy bonita experiencia. Este corto que están viendo es el primer corto profesional que hice, porque antes había hecho cortos amateurs con mis hermanos, amigos, y este fue ya en 35 milímetros, con colas de otras películas que nos regalaron, y aquí vemos a Petra Martínez, una de las grandes actrices españolas que desinteresadamente, porque le gustó la historia, trabajó conmigo. Rodolfo Rani también trabaja aquí. Entonces, sí, esta fue un recuerdo muy bonito, y fue el inicio de una larga carrera en el mundo del corto, sí, y luego ya en el largo. Es súper importante eso, abrir ventanas a otras historias. Creo que ya hemos estado también sobreestimulados, ¿no? Por estereotipos y por ciertos perfiles que hemos creído que la realidad es así, y la realidad es tan diversa que, pues sí, definitivamente cada una de sus partes merece
ser retratada, y esa densidad, ¿no?, simbólica que existe en el mundo es algo que me parece como súper apreciable de los realizadores, las realizadoras que se enfocan justamente a narrar sus historias desde ellos mismos y abrir nuevos panoramas, incluso desde las elecciones, ¿no?, del casting, caras bonitas, que es una cara bonita, y aparte ya hemos visto mucho de lo que creemos que es, ¿no? Entonces, que se vea así la belleza justamente de la diversidad, y por eso me encanta ver a actores mayores en pantalla y a pueblos originarios y a que se vea realmente la densidad del mundo. Sí. Ya me empecé a emocionar. Eso que dices es muy interesante porque, mira, cuando yo preparaba el ombligo de Guidani, había gente del mundo del cine a la que yo consultaba y me decían, oye, ¿por qué tienes tanta obsesión porque sea una niña zapoteca de veras y porque te hable zapoteco? Puede hacerlo una actriz, ¿no? Y yo digo, bueno, para empezar, de esas edades, pues no es que sean actrices con mucha experiencia, para empezar. Pero yo quiero hacer una película de veras, yo no quiero hacer una caricatura. Y a muchos no les molestan las caricaturas. Y en un país tan clasista y tan racista como México, si las caricaturas son precisamente con los desfavorecidos y si son indígenas más, pues está bien la caricatura, ¿les parece bien? Eso es algo terrible, terrible. Si la caricatura es con el de arriba, no, ¿eh? La clase media acomodada o el rico, eso ya no les gusta tanto. Pero resulta que poder imitar al pobre o al indígena, al desfavorecido, ¿no? Sí, eso. Y entonces yo quería y quiero y creo que debe uno buscar sus actores dentro de lo que es verosímil para esos personajes. Entonces, no necesariamente que todo tiene que ser interpretado por actores sin experiencia. Hay gente que se confunde con eso. No. Hay películas que necesitas actores con experiencia, porque los vas a encontrar y van a poder hacer las cosas que el que no tiene experiencia no llega. Pero hay otros casos, como en el ombligo de Guidani, que la autenticidad del que vive ahí, donde no hay actrices ni actores, apenas, pero la autenticidad de hablar esa lengua y que el de ahí la vea como de verdad la película, va a hacer que todo el planeta la sienta auténtica. Es muy importante para ser originales, hay que ser originarios, ¿no? Y para ir a lo universal hay que partir de lo particular. Entonces, cuando tú estás contando la verdad de alguien muy chiquito, eso abarca y se identifica a tanta gente. Si no hacemos, como tú bien decías, estereotipos, ¿no? Y los estereotipos pues son los lugares comunes que no queremos. El cine mexicano, por desgracia, está plagado de estereotipos, plagado. Y como digo, soy gran defensor de un porcentaje de cine mexicano, por desgracia no abunda, pero el estereotipo hay que huir y yo huyo, por supuesto, de él y ojalá pues que hagamos películas más auténticas, ¿no? Sí, que confronten realmente. Pues, Xavi, antes de que cerremos, hay una pregunta de Ángel Zúñiga Romero que dice, sí. Bueno, un comentario, pregunta. Al final nuestra película es un producto que se tiene que vender. ¿Cómo podemos saber qué valor monetario tiene nuestra película? ¿O cómo se distribuyen las utilidades netas entre los que conforman la película y la distribuidora? Desconozco del tema de las ganancias desde la preproducción hasta la distribución. Emoji le pregunta. Bueno, digamos, a ver, una película tiene que, como decía yo al principio, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, a nuestro contexto. ¿Qué presupuesto debe tener una película? Pues el que escriba un guión, y esto lo digo a los guionistas emergentes, el que escriba un guión que cuesta 40, 50 millones de dólares, no está en el país adecuado. Es sentido común, quiero decir. Uno tiene que saber que está, pero no solo por el dinero, sino porque no necesitamos muchas veces competir con ese cine que nos marcó la pauta como espectadores, pero no es el único cine. O sea, hay muchísimas películas y antes iba a decir un gran ejemplo de cineastas como Jafar Panahi, que es un iraní, que por motivos políticos no le dejan salir de su país, y ha llegado a hacer una película en su casa, no ha necesitado tanto dinero, ¿no? Entonces, a lo que voy, que
el dinero no es prioritario. Cuando dicen, como este espectador decía, ¿cómo voy a recuperar? Si mi inversión fueron 20 millones de dólares, es imposible, va a ser muy difícil. No estás en el país para amortizar eso. Tendrás que irte a Estados Unidos, y no porque Estados Unidos, a una parte de Estados Unidos donde se hace un tipo de cine que juega con eso. Entonces, si la película cuesta una cantidad razonable, donde hay fondos para poder, digamos, financiar. Si no tienes ningún fondo, evidentemente tendrás que ver de cuánto es tu aportación para poder recuperarla. Si vas a pedir prestado o si vas a invertir tu dinero privado. Pero si vas a querer sacarle una película que no va a tener tan fácil recorrido a priori, porque no lo sabes todavía, vas a querer sacarle tanto dinero, es imposible. No es lo mismo que intentar sacar $1 millón o 2 millones de pesos de una inversión que sacar $1 millón que yo le invertí a una película. Es sentido común. Entonces, si la película tiene una lógica en su presupuesto y hemos jugado con los fondos, algún fondo tiene que haber. Si no hay ningún fondo, tendremos que hacer la película con el mínimo, con lo que tengamos. Nunca hagamos una película con mucho más de lo que no tenemos, porque nunca la vamos a poder amortizar. Entonces, ¿cómo se gestionan los beneficios de una película? Pues evidentemente el productor, los que estén como productores ejecutivos son los dueños de la película. Y luego hay participaciones de asociados, ¿no? O coproductores, ¿no? Entonces, bueno, hay un contrato, hay un porcentaje de los que participan en esa película. Y luego, pues, los beneficios del distribuidor, pues es un porcentaje donde se beneficia, por supuesto, de estar gestionando esa película en las salas, y donde al productor le queda, pero al director, por ejemplo, no le queda nada, a no ser que esté dentro de la producción, ¿no? A lo que voy, que se va repartiendo, pero la película, con esto cierro, respondiendo al espectador, hay ventanas para poder amortizar la película a priori y a posteriori. ¿Qué quiere decir? Cuando la película está terminada, tengo desde la posibilidad de distribuirla en cines o en salas alternativas que pagan dinero por la película, aunque sea poco, y luego se puede vender la película. Hay muchas televisiones en el mundo que compran películas, cortos y largos, y hay plataformas, hay muchas maneras, y creo que eso hay que pues, investigarlo para no creer que una película es deficitaria per se. Es cierto que debemos apoyar el cine mexicano desde el ámbito público. ¿Por qué? Porque lo hacen todos los países, hasta Estados Unidos. Hay gente que cree que Estados Unidos es todo privado. Mentira, no es así. Es proteccionista Estados Unidos. México, ¿por qué no lo va a hacer? Como todos los países. Eso hay que cuidarlo. No solo podemos vivir de eso, pero tenemos que tener fondos que cuiden la cinematografía, como tantas otras industrias, ¿eh? El cine no es ni más ni menos que otras industrias deficitarias que necesitan apoyo, porque el cine es la carta de presentación de México, en el caso de México, y le repercute a México en otros sectores. Eso la gente no lo quiere entender. A través del cine ve México y descubre México, y eso no tiene precio, eso hay que cuidarlo, aparte de lo que tiene que ver con el bagaje cultural identitario de un país, de nuestros territorios. Que no se preocupe no me acuerdo su nombre, el escritor. Ángel. Sí, pues que no se preocupe que las películas, si se hacen con sentido común, tienen salida. Muy bien, Xavi, pues muchas gracias. No sé si tengas algo más que quieras agregar sobre el tema. Bueno, básicamente creo que hemos tocado muchos puntos. Me parece importante que la gente se forme. Creo que, así como yo dije que no estudié cine y me formé de forma autodidacta, pues me presenté a escuelas que luego he sido profesor. Quise estudiar. No fui como alumno, pero fui como profesor. La escuela de San Antonio de los Baños, nunca me olvidaré, donde yo quise ser alumno, pero acabé de profesor. Pero digamos que creo que es muy importante la formación, y sobre todo que gracias a los lugares donde nos formamos, vamos a conocer futuros colegas de trabajo,
con los que vamos a hacer una buena mancuerna para desarrollar nuestros proyectos. Yo he vivido eso personalmente y a través de muchos amigos donde sus colaboradores íntimos vienen de ahí, de las escuelas. Lo conocí en un taller, lo conocí en un seminario, no sé qué, y tiré por ahí. Solos no vamos a ninguna parte. Y lo último que yo quería añadir es que, bueno, estamos en esta situación de pandemia que se va a prolongar mucho, donde muchos contenidos no está tan claro que los vayamos a poder ver fácilmente en las salas de cine. Hay que pensar que tenemos salida a través de plataformas y no necesariamente Netflix, sino hay muchas plataformas que están buscando cine que pues más autoral, más de arte, y que hay un nicho y hay unos espectadores que desean este tipo de películas. Entonces, no creamos que porque ahorita estemos en un momento de crisis en las salas de cine, que no creo que dure tanto, ya veremos, pero que seguimos teniendo oportunidad de desarrollar nuestro arte. Y va a ser difícil los rodajes, cómo son en esta nueva normalidad, ¿no? No, es difícil, pero que no decaiga. Siempre vamos a necesitar gente que cuente historias, siempre. Y eso pues, por muchas pandemias no va a acabar nunca. Así sea, así será. Muy bien, Xavi, pues ha sido súper lindo estar aquí contigo esta noche. Aprovechen estos tiempos de pandemia y todo el conocimiento que tiene aquí el maestro durante el seminario de cine contemporáneo, donde estará Xavi Sala, Andrea Olivo, Gerardo Tagle y Ricardo Bennett. Está en precio de 900 pesos, público en general, 500 estudiantes. Si quieren más información, ver el PDF total del seminario, va a estar increíble, la verdad. Pueden pedir información al 2291-07-3233. Gaby, no sé si puedas poner ahí súper rápido el teléfono, que es el teléfono de contacto de CIBEF. Pueden mandar un WhatsApp ahí y pedir más información. Y bueno, Xavi, aprovechamos para invitarte a ti y a todos al concierto a la musicalización en vivo por el pianista Luca Rebola de este domingo 16. Va a musicalizar El viaje a la luna en vivo, entonces va a estar lindo también. Si quieren información, igualmente al teléfono del CIBEF podrán encontrarla, o en las redes sociales del CIBEF. Entonces, sí. Andrea, simplemente quería añadir que si quieren saber más sobre mí, bueno, me pueden contactar en Twitter con @xavisala_. No soy muy asiduo de las redes, pero ahí ando. Y luego mi página web, donde más me muevo, pues ahí me van a poder, xavisala.com, y ahí van a poder ver mis datos de contacto, mi correo electrónico. Y una cosa muy importante, tengo una sección de asesorías de guión personalizadas online, y ahí pues pueden entrar en contacto conmigo y ver todos mis cortometrajes que están libres para ver ahí gratuitamente en mi página, si lo desean. Es increíble. Y también un montón de notas de prensa, ¿no? De tus participaciones también, vi que estaban por ahí. Sí. Interesante. Bueno, pues les agradecemos su tiempo esta noche y nos vemos en el seminario de cine contemporáneo con el maestro Xavi. Saludos a todos, muchas gracias. Saludos. Gaby. ¿La quedó?